Ok, en esta parte lo que estoy haciendo es comprobando la iluminación. Estoy colocando una luz aproximadamente en el ángulo a donde está la sombra, lo cual me va a permitir, si no hacer algo perfecto, sí va a ser algo bastante cercano. Pongo la iluminación en el lugar donde más o menos va y veo que la trayectoria es muy angulada y que no va hacia la dirección correcta, ¿no? Entonces lo que hacemos pues simplemente es estar corrigiendo constantemente este ángulo de luz a modo que nosotros veamos que va machando justamente con el ángulo de la escena, ¿no? Entonces esto es un trabajo constante, esto hay que estar haciéndolo todo el tiempo, aunque nosotros tengamos ya una aproximación con el trazo de las luces, de las sombras. De esta manera nosotros podemos checarlo. Voy a colocar en el plano un Use Background, únicamente con la idea de hacerlo transparente. Puedes ocupar el motor de render que tú quieras. Básicamente esta es una comprobación muy simple con el motor más simple que existe, para que veas cómo debe de funcionar y cómo debe de quedar machada la luz finalmente, ¿no? Entonces lo que hago es pegarle este Use Background, se hace transparente y lo que va a causar es únicamente me va a permitir ver las sombras, pero ya no voy a poder ver el plano que me está estorbando, ¿no? Entonces todavía faltaría tal vez bajar más el plano, bajar las esferas. Aquí la esfera está fuera del plano, debes de tener cuidado porque en este momento realmente pues, las sombras podrían desaparecer si no está el plano en la parte de abajo. Entonces lo que puedes hacer es escalarlo o simplemente acercarlo hacia donde están las pelotas para que tú puedas hacer tu comprobación. También puedes hacer la comprobación con objetos mucho más complicados, no es necesario que sean esferas porque no van a describir al objeto. De hecho, lo más propio es que tú modeles un objeto similar al que está generando la iluminación, en este caso el sillón, para que tú veas que efectivamente la luz está correcta, ¿no? Voy a colocar sombras aquí en mi luz. Voy a ocupar Ray Trace. Voy a cambiar un poquito el Light Angle para generar el grano, para romper el grano. No solamente la luz se tiene que machar, también tienes que machar el grano de la sombra porque es muy muy importante. Voy a ocupar un poquito más de Shadow Rays, con la idea justamente de que la sombra se rompe pero no está suavizada, ¿no? Entonces únicamente lo que hago es suavizarla a un modo que se vea más agradable, y más que agradable, que mache con el grano correspondiente a la imagen, ¿no? Entonces esto es de suma importancia porque de esta manera la iluminación, las sombras se van a ver también congruentes, ¿no? También debes de machar la luz. En este caso esta luz viene con un tono un tanto sí blanca, pero con una temperatura pues mucho más fría. Entonces con luces de Arnold puedes activar precisamente en la parte de abajo la temperatura del color de la luz de Arnold y colocarla más fría. En este caso macharla en Maya Software es un tanto más complicada porque se va a volver muy azul cuando nosotros intentamos colocar un poquito de azul. Entonces se nos va a complicar y tenemos que bajarlo a un blanco, prácticamente blanco, con un tono azulado muy 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 pequeño, ¿no? Entonces esa es la complicación en este sentido, ¿no? Vamos a ver como si colocamos una luz y la intentamos machar con el tono de la luz de la foto. El tono va a ser muy muy grande, ¿no? Tenemos que bajarlo demasiado. Pues aquí podemos ver en el render como las pelotas se hacen azules totalmente, y aunque tú bajes la cantidad de blancos directo, el tono va a seguir siendo demasiado azul y no va a ser congruente. Entonces lo que haces es tomar el wheel, bajar la saturación directamente desde el blanco de ahí y tener un tono blanco mucho más preciso, ¿no? Entonces esta es la forma en la que lo estoy haciendo aquí. De esta forma macha un poquito mejor, aunque tal vez un poco más de intensidad pudiera funcionar ahora que veo mejor la iluminación. Podría ser un poquito tirada a quemado, ¿no? Que se queme un poquito la iluminación
para macharlo. Pero bueno, esto es el contenido artístico precisamente, esto es lo que tú debes de ver, esta es la representación que tú le quieres dar a la gente. Y bueno, a partir de aquí lo que voy a hacer es modelar el objeto, colocarlo en un lugar muy parecido en el que estamos trabajando, tal vez bajar un poquito el plano para generar las sombras, y de esta forma cambiar el ángulo final hacia la trayectoria donde va. Todavía está un poquito fuera el ángulo, así que lo podemos comprobar con un objeto y directamente colocarlo en la escena para que genere las sombras lo más adecuada posible. De esta manera, cuando tú checas, verás cómo la sombra, el grano, el colocar objetos en diferentes distancias te va a permitir verlo de una mejor manera.